Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a la vigésima conferencia de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Esta es, como dije recién, la 20ª conferencia y la tercera conferencia de este año. Para nosotros es muy grato vernos reunidos alrededor de un tema que concita interés para todos, y sobre todo, en este caso, en que la doctora Paola Druil nos va a dictar una conferencia particular sobre un filósofo judeo-alejandrino cuya relevancia es precisamente, corresponde a un momento de cruce, un momento clave, un mojón, una instancia única para comprender ese quiasmo, esa imbricación singular, ese encuentro, esa porosidad y al mismo tiempo esa aporía, ese cruce de caminos entre el pensamiento judío y el pensamiento griego, y de algún modo precursar todo lo que va a ser o va a ser conocido como el pensamiento cristiano. Este capítulo, dedicado a Filón de Alejandría, gracias a la clase magistral que hoy va a ofrecer la doctora Paola Druil, guarda estrecha relación, suplementa de algún modo el capítulo anterior de la conferencia que ofreciera la doctora Claudia D'Amico, que se enfocó más en la figura de Filón de Alejandría, pero enfatizando el sesgo especulativo, teorético, metafísico. Y hoy la conferencia que aquí nos va a ofrecer la doctora Paola Druil va a, de alguna manera, a echar luz sobre un episodio teológico-político fundamental, precisamente para entender de algún modo lo que podríamos llamar la enemistad teológica que va a dar lugar a el curso del pensamiento de Occidente durante los siglos posteriores. Entonces, en primer lugar, la presentación y las gracias a la doctora Paola Druil, y una breve presentación. El título de la conferencia, todos ustedes saben, es Filón frente a Calígula. La doctora Paola Druil es doctora en estudios clásicos por la Universidad Nacional del Sur, es profesora adjunta a cargo de Lengua y Literatura Griegas Clásicas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, especialista en Derecho y Judaísmo helénico, principalmente en Derecho y Judaísmo alejandrino. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos, colaboradora permanente en el proyecto internacional Philo Hispanicus para la edición de la obra completa de Filón de Alejandría en 8 volúmenes, y es directora del proyecto de investigación La codificación de la ley en los tratados legislativos de Filón de Alejandría. Bueno,
le damos la bienvenida y le damos la palabra entonces a Paola y a todos ustedes, y los invitamos entonces a disfrutar de esta 20ª conferencia de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Paola, te dejamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu hermosa presentación. Bien, antes de empezar mi exposición, quiero agradecer a Pablo y a todo su equipo por invitarme tan amablemente a dar esta conferencia sobre nuestro preciado autor, Filón de Alejandría, que se desprende de los distintos trabajos de investigación llevados a cabo en el marco de los estudios filónicos realizados en Argentina con nuestro equipo de investigación desde hace casi 2 décadas. En esta oportunidad compartiré con ustedes Filón frente a Calígula, persecución, juicio y silenciamiento, que acompañaré con un PowerPoint que compartiré enseguida. Ustedes me dirán cuando puedan verlo. Lo vemos, Paola. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, como muchos de ustedes deben ya conocer, Filón relata su enfrentamiento a Calígula en el año 39-40 y la anterior persecución de los judíos de Alejandría en el año 38 en 2 obras memorables conocidas como Contra Flaco y Embajada a Gallo, que ubican a Filón como el primer autor judío en escribir sobre la historia política contemporánea de Alejandría. La narración de los hechos en estas obras es tan detallada y gráfica que solo podría haber venido de un hombre que había sido un testigo. Sí, algo pasó con la diapositiva. Sí, no te quiero interrumpir, pero estaba como en fin de la presentación y todo en negro. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Como les decía, la narración de los hechos en estas obras es tan detallada y gráfica que solo podría haber venido de un hombre que había sido un testigo ocular o se había involucrado personalmente en los eventos descritos. Esto hace que las 2 obras sean una fuente casi exclusiva de información para conocer la vida de Filón, la historia de los judíos alejandrinos en este período y también para indagar referencias sobre el reinado de Calígula. Pero antes de conocer estos hechos, es necesario observar algunas cuestiones en torno a la secuencia de los tratados históricos que ayudarán a comprender mucho mejor la situación de los judíos en Alejandría. De hecho, como ustedes ven, la extensión original de estas obras históricas y la relación de Contra Flaco y Embajada a Gallo son problemas sobre los cuales no se ha llegado a ningún consenso. Es cierto que Filón escribió originalmente más de estos asuntos históricos que los 2 tratados existentes. Esto ya fue defendido por Morris y aceptado en gran medida en la comunidad de los estudios filónicos, basado justamente en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, cuyas referencias tienen ustedes al pie de la pantalla. Morris, autor de la sección de enorme valor académico dedicada íntegramente a Filón en el libro titulado La historia del pueblo judío en los años de Jesucristo, que muchos de ustedes también deben conocer, dice que Filón habría escrito 5 libros. El libro 1, como ven acá, no se ha conservado. Presumiblemente contenía una introducción general sobre las políticas imperiales para el exterminio de los judíos. El libro 2 tampoco ha sobrevivido. Habría narrado las persecuciones en tiempos del imperio de Tiberio y dadas por Sejano en Roma y Poncio Pilato en Judea, junto con el final violento de estos 2 políticos. El libro 3 contiene Contra Flaco y el libro 4
Embajada a Gallo, que cierra con el anuncio de una palinodía o rectificación que habría constituido el libro 5, o al menos se habría escrito según menciona el propio Filón en Embajada a Gallo, hacia el final. La secuencia de tratados históricos suma así 5 libros, de los cuales solo se conservan, como vemos acá, Contra Flaco y Embajada a Gallo. De estos 2 libros, Contra Flaco registra tanto la presión de un grupo de griegos y egipcios alejandrinos contrarios a los judíos, como el deseo de ganarse el favor de Calígula, que llevaron al prefecto Flaco a dar rienda suelta a una persecución despiadada contra los judíos. Si bien es cierto que Filón no tenía la intención de escribir una historia de la persecución del 38, sino la historia del asesinato o del final de Flaco propiamente, no es menos cierto que su propia comunidad había sido torturada de una manera tan atroz que debía darse a conocer. En Contra Flaco, Filón relata con gran realismo que durante la persecución ordenada por el prefecto Flaco, 2 de los 5 distritos de la ciudad, llamados juderías por estar habitados mayoritariamente por judíos, fueron usurpados de manera violenta. Mientras una parte de los soldados romanos rodeaba la zona, otros, acompañados por civiles griegos y egipcios, expulsaban de sus casas a los judíos y los reunían en un espacio de dimensiones reducidas. Privados de todas sus propiedades, los judíos trataban de escapar. Se esparcían hacia las costas, vertederos, cementerios, al mismo tiempo que los soldados y civiles no judíos recorrían las casas evacuadas y se repartían las pertenencias de los judíos. Filón dice con angustia, con suma angustia, que incluso estas acciones eran tolerables para ellos comparados con las que iban a venir después. Después de los saqueos y allanamientos y los desalojos forzosos de gran parte de los distritos de la ciudad, los judíos quedaron asediados y rodeados de enemigos, presionados por la pobreza y la escasez extrema. No pudiendo resistir esta miseria, se dirigían al mercado para comprar alimentos. Quienes se atrevían a esto eran inmediatamente capturados, apedreados o apaleados y hasta atravesados con espadas, quemados con hierros candentes o cremados. Familias completas, mujeres y hombres, niños con sus madres y padres, fueron incinerados en el centro de la ciudad y sus cuerpos yacían en desorden. Gran parte de ellos también mostrando de esta manera un gran y terrible escenario. Los amigos y familiares de las víctimas que hacían duelo por las desgracias de sus seres queridos también eran arrestados, azotados, torturados y muchos de ellos crucificados. Semejante acontecimiento no podía quedar impune. Terminada la persecución, una delegación judía liderada por Filón viajó hasta Roma en el año 39-40, no existe consenso sobre la fecha exacta o sobre el año en cuestión, para encontrarse con el mismísimo Calígula. En defensa de toda la comunidad judía de su amada Alejandría, Filón se enfrenta a Calígula en una escena ya famosa para nosotros, relatada por el mismo Filón en el Tratado Embajada a Gallo, que habría sido publicado luego de muerto Calígula, posiblemente durante el imperio de Claudio, alrededor del año 41. En la introducción general del primer volumen de las obras completas de Filón de Alejandría, el memorable filoniano José Pablo Martín, gran amigo y director de mis investigaciones hasta su muerte en el año 2016, dice que Embajada a Gallo expone acerca del propósito del joven Calígula de divinizar su propia persona para el culto universal del imperio, mientras Filón desarrolla, entre otros, 4 asuntos principales. Una visión ideal del destino y sentido del Imperio de Roma, en la que Augusto es ensalzado y Calígula denigrado,
una interpretación histórico-teológica de la providencia divina que determina la especial función del pueblo de Israel en la historia humana, una descripción y defensa de la comunidad judía en Alejandría con proyección hacia todos los judíos del ecúmene, y una discusión teórica sobre la diferencia que se debe establecer entre ser hombre y ser Dios, y sobre la imposibilidad de traspasar esta barrera. Cada uno de estos asuntos da lugar a tensiones políticas, culturales, históricas y filosóficas que se entrecruzan en el relato del juicio al que es sometida la delegación judía en un tribunal de justicia dispuesto en plena corte imperial, con Calígula como juez y acusador. En torno a este episodio crucial de la vida de Filón se organiza esta exposición que explicará los decretos de Flaco y el posterior juicio ante Calígula y su sentencia final, comenzando con los dos antecedentes históricos que considero al menos fundamentales para su comprensión, registrados en los papiros Peyiel 207 y en menor medida en P-Oxy 8089. Peyiel 207 está tomado de un extenso papiro que contiene el registro de una embajada griega anterior a la embajada judía del 39-40, que viajó desde Alejandría hasta Roma para solicitar una audiencia con Tiberio I y Calígula después. Desafortunadamente, el papiro se encuentra en muy mal estado de conservación, por lo que las lecturas son muy inseguras. Premerstein, que fue el primer editor del papiro en el año 1939, propuso restauraciones para las partes faltantes del texto, aunque estas restauraciones son demasiado arbitrarias. Solo muy pocos elementos pueden considerarse relativamente auténticos, como la existencia de un consejo de ancianos de 173 miembros en Alejandría, que habría integrado una embajada alejandrina enfrentada a Calígula en el año 37. De hecho, el segundo editor del papiro, Musurillo, en el año 1954, rechazó buena parte de las incorporaciones de Premerstein sin proponer ninguna lectura alternativa, hasta que, trabajando con Parasoglu en la colección papirológica de la Biblioteca de Beinecke de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale en el año 1974, encontró algunos fragmentos del mismo papiro que fueron inventariados como Peyiel IM 1385 y son justamente las imágenes que ustedes pueden ver ahora en pantalla. La combinación de estos nuevos fragmentos con el anterior modificó significativamente la disposición textual de la primera edición, cuyo cambio fue recibido satisfactoriamente por editores como Stephens. Stephens republicó todos los fragmentos encontrados como Peyiel 207 en la edición del segundo volumen de la colección papirológica de Beinecke en el año 1985 e identificó tres partes principales del escrito: una narrativa inicial que menciona una primera embajada al emperador romano Tiberio y ocupa la columna 1, una segunda embajada al sucesor de Tiberio, Calígula, ubicada entre las columnas 2 y 3, que incluyen el relato de un juicio y una carta a la ciudad de Alejandría, escrita por el mismo Calígula, y una serie de fragmentos no restaurados y presentes en la columna 4. La columna 1, entonces, como les dije recién, registra la primera embajada a Tiberio y dice, de las partes que pueden ser traducibles, ¿verdad? Justamente de las palabras que han sido restauradas. Estableciendo por el patriz, escribió Tiberio César, considerar observar, el acusador atacándolo dijo, de los alejandrinos, señor emperador, de los 173 ancianos. Esta parte parece informar, como ustedes ven, sobre la reunión con el emperador de una delegación compuesta por un catégoron, que podemos traducir como un acusador, y
por un grupo de 173 ancianos alejandrinos, aunque ninguna palabra, lamentablemente, detalla la identidad étnica de sus integrantes. El catégoron es quien expone la causa de la audiencia, en apariencia vinculada con el problema de la residencia legal, según se deduce de la frase te patridi que leemos entre las líneas 4 y 5. La segunda columna, por su parte, parece relatar la partida de otra delegación alejandrina y dijo en efecto que navegaron 173 en nombre de los 173 y Eúlalos y llegaron a Ostia siendo 18, a Roma, se reunió el chambelán de Tiberio, ellos le preguntaron, ¿qué? Dijo, está muerto. Gallo dijo esto, ancianos. Según podemos ver, esta segunda delegación habría atravesado el Mediterráneo, llegando a Ostia, donde se encontró con el grupo de los 173 ancianos de la columna 1, que habría viajado en primer lugar. También anota el nombre Eúlalos, que es un acompañante no mencionado en la columna 1, y una figura identificada nuevamente con el catégoros. Por último, registra el número 18, que Stephens restaura como 18 meses. Esta lectura del editor es significativa para el entendimiento de las líneas 1 y 6 de la columna 2 del papiro, porque indica que la embajada había estado en Ostia por 18 meses, pero no permaneció en ese lugar para la audiencia, sino que viajó a Roma o a un lugar cercano a la metrópolis para concretar el encuentro. Este cambio de lugar es sugerido por la línea 6 y se podría justificar mediante los datos de las líneas 7 a 11, donde el papiro registra una entrevista entre el chambelán de Tiberio, posiblemente, y los ancianos de las embajadas. De este diálogo surgen elementos fundamentales para entender el contexto general de ese encuentro. El chambelán está anunciando a los ancianos que Tiberio ha muerto, telos egei. El chambelán entonces les está diciendo a los ancianos que un nuevo emperador va a ocupar el lugar del antiguo. Este testimonio coincide, de hecho, con el dato histórico que ubica el fallecimiento del emperador el 16 de marzo del año 37, que habría sido comunicado oficialmente en Roma al día siguiente, a los 2 días aproximadamente, el 18 de marzo, por intermedio de una carta de Calígula, que el prefecto pretoriano Macrón, que luego es mandado a asesinar por el mismo Calígula, habría leído ante el Senado. Debido a su permanencia en Ostia, es posible que los embajadores desconocieran la noticia de la muerte de Tiberio, y que el chambelán les esté informando en ese mismo momento sobre su deceso, y no resulta equivocado pensar que también les notifique que Calígula será el nuevo emperador que presidirá el encuentro entre las embajadas, según se puede inferir de la laguna que sigue a las palabras del chambelán. De hecho, el registro del nombre Gallo, en la línea siguiente a la frase telos egei, da a conocer que el sucesor de Tiberio, cuya ausencia de la sede imperial o sus inmediaciones era imposible en vísperas de su nombramiento como emperador, es quien lideró la reunión con las 2 delegaciones provenientes de Alejandría que posiblemente viajaron por esta razón, que sería la siguiente: el censo decretado por Flaco en el año 33-34. De hecho, si restamos a la fecha del deceso de Tiberio en el año 37 los 18 meses que anota el papiro, como propone una autora fundamental para entender toda esta cuestión, que es Gambetti, los embajadores habrían tenido que abandonar Alejandría en septiembre o agosto del año 35. La causa de esta partida puede ser la anunciada hace unos segundos. En el año 33-34, un año después del nombramiento en su cargo,
Flaco pidió un censo poblacional para conocer las nuevas listas de los que estaban sujetos al pago de la laografía, que se entiende como un impuesto de capitación exigido a todos los no residentes de Egipto, introducido por Augusto probablemente en el 24-23 a.C. Este impuesto dependía de los criterios de etnicidad, género y edad, según los cuales todos los varones que no fueran griegos estaban obligados a pagar un valor económico que los diferenciaba de la población libre de tal deber. Pero en los hechos, semejante intento de definición del mapa social de la metrópolis de Egipto era una investigación compleja y controvertida de linaje, vinculada con los privilegios derivados de la residencia legal, en especial los derechos cívicos. Todos los habitantes entre 14 y 62 años de edad estaban obligados a pagar el impuesto, con excepción de los ciudadanos de Alejandría, Naucratis y Ptolemaida, y quienes habían recibido categorías cívicas privilegiadas, como los judíos, que habían obtenido de parte de los Ptolomeos el permiso de integrar un politeuma, que puede entenderse como un cuerpo cívico, compuesto por extranjeros con derecho de residencia en una ciudad ajena y con autonomía para administrar sus asuntos internos sin estar obligados a participar de las prácticas religiosas de la ciudad que los albergaba. Tal organización tuvo el aval de una autoridad oficial que preservaba sus derechos cívicos y protegía al mismo tiempo la integridad de sus miembros. Una situación que no sufrió mayores modificaciones con la llegada de los romanos en el año 30 a.C., porque Julio César mantuvo esas prerrogativas de la misma manera que Augusto, quien tomó medidas para salvaguardar el grupo judío y su politeuma en el momento en que sin concederles la ciudadanía romana, determinó la posición de los judíos en una carta que confirmaba sus privilegios cívicos y religiosos, que fueron inscriptos tiempo después en un pilar de bronce en la ciudad. Como Augusto, durante el tiempo de su imperio, Tiberio también autorizó los privilegios que los dirigentes anteriores a él habían dispensado a los judíos, pero se negó a ratificar las prerrogativas de aquellas personas que no habían recibido un reconocimiento previo de esos beneficios por parte de una autoridad romana. En este sentido, Gambetti considera que esta medida tuvo la intención de establecer un control estricto sobre los privilegios existentes, reforzar el principio de ratificación, evitar la renovación automática de las subvenciones con el ingreso de un nuevo emperador y singularizar casos no cubiertos por subvenciones políticas colectivas. En este sentido, y en consonancia con el origen y evolución de la comunidad judía en Alejandría, es posible que las personas o grupos particulares obligadas a pagar el impuesto de capitación no hayan sido beneficiadas previamente por concesiones especiales ni fueran descendientes del politeuma original. Probablemente llegaron durante el periodo tolemaico tardío y los gobernantes les otorgaron la residencia de manera individual, aunque es probable también que otros fueran inmigrantes que habían llegado en las primeras décadas de Egipto romano y habitaran Alejandría sin ningún reconocimiento oficial que amparara su derecho de residencia. El censo decretado en el año 33-34, entonces, pudo estar enfocado en este aspecto. Esta fiscalización, tal vez enmarcada dentro de la iniciativa política de verificar los privilegios de ciertas personas o grupos particulares y las razones que habrían determinado su otorgamiento, exacerbó la situación de los judíos que no reunían los requisitos previstos, al mismo tiempo que contradijo la concesión general dada colectivamente al grupo judío por Augusto y Tiberio y amplió la posibilidad y responsabilidad de este grupo ante la laografía. Esta nueva situación provocó el despertar de la violencia en Alejandría. Los habitantes de esta ciudad afectados por el censo habrían intentado una rebelión armada
contra el prefecto en el año 34-35, que Flaco desarticuló con la publicación de un decreto que prohibía la aportación de armas sin autorización. También habría provocado una segunda rebelión en el gimnasio de Alejandría en el 35, cuando se dieron a conocer las nuevas listas de los que estaban sujetos al impuesto y exentos del mismo. Pudo haber incentivado, como se imaginarán, la partida de una embajada de representantes judíos hacia Ostia para solicitar ante el emperador la devolución del privilegio de residencia legal y los derechos cívicos amparados por esa concesión que habían quedado anulados por los resultados del censo. Pese a que no existen pruebas que nos permitan certificar que los levantamientos del 34-35 fueron ocasionados por el censo, solo existe un papiro que daría a conocer que Flaco justamente dio esta orden para desactivar la rebelión armada que se estaba levantando, ni tampoco documentos que confirmen que la partida de los delegados alejandrinos fue impulsada justamente por la necesidad de recuperar el derecho de residencia legal. Al menos sirve para marcar una real coincidencia entre esos eventos y el embarque de los dirigentes de un sector de Alejandría con el objeto de concertar una audiencia con el emperador. Como les dije antes, esta primera embajada habría esperado el tiempo suficiente para el encuentro, se calculan 18 meses, pero algo inesperado ocurrió. La muerte de Tiberio justapuso la audiencia con el final de su propio imperio y el inicio del mandato de Calígula, quien, una vez fallecido Tiberio, se encontraba con plena autoridad para presidir la audiencia solicitada por los embajadores, que terminó en el juicio expuesto en las columnas 2 y 3 del papiro que estamos observando en este momento, cuya resolución posiblemente decidió la situación definitiva de los judíos en Alejandría. El juicio ante Calígula ocupa la última mitad de la columna 2, de las cuales solo quedan algunas líneas bastante inseguras, y toda la columna 3. Estas secciones del papiro están muy dañadas, como pueden observar en esta transcripción, pero su relación con la columna 1 ilumina en gran parte el motivo de la disputa. Si bien la demanda del catégono se pierde entre las lagunas, de la misma manera que la respuesta de Calígula y la intervención de Úlalos hacia el final de lo que sería la columna 2, surge inesperadamente otra figura de nombre Areios, que al parecer cumple el rol de acusado. Su protagonismo es incluso mayor en la columna 3, que la vemos aquí, donde hace una petición al nuevo emperador y acusa al Catégoros de presentar un alegato con un argumento no propio de un extranjero. Calígula mismo acepta su denuncia y ocurre un cambio de roles. El acusado se convierte en el acusador y el demandante original es el acusado. La razón de este cambio está en el cuestionamiento de la condición jurídica del Catégoros, que termina reforzado con las palabras: Areios dijo, tú de mi patriz, de la misma manera también yo de tu patriz, dijo Alexandre, el acusador, dijo Areios, dijo, en efecto, mire que es de un extranjero que se aprovecha de la politeía, pero está registrado fuera. De estas líneas se deduce que el patriz, tal cual habíamos observado en la columna 1, en el inicio de la exposición acerca de este papiro, es el motivo del viaje de la embajada, el mismo que habría impulsado la primera delegación ante Calígula, según les comenté hace unos minutos. No resulta llamativo que esta sea justamente la causa del juicio, porque el patriz era un concepto jurídico de vital importancia en la legislación tolemaica y romana. En el ámbito legal, el patriz adquirió un significado técnico. Fue un atributo jurídico y político que relacionaba a un individuo con la ciudad o región de pertenencia, autorizaba su residencia legal y garantizaba sus derechos cívicos. Este atributo, destinado a identificar el lugar físico donde estaba establecida legalmente la persona, era relevante entonces en dos niveles.
Por un lado, permitía homogeneizar una sociedad mixta, compuesta por extranjeros y nativos, y por otro, activaba toda una red burocrática para lograr un control demográfico y territorial más eficaz. Es posible que luego del censo del año 33 y 34, las personas registradas con un patriz legal fueran exoneradas del pago de la laografía, mientras que aquellas sin este atributo quedaran sujetas al pago de este impuesto y pasaran a ocupar la categoría de extranjeros sin privilegios. En este sentido, Peyel 207 presenta testimonios de esta condición de extranjería a través del argumento de Areios, que Areios expone ante el mismísimo Calígula, donde acusa al Catégoros de presentar un alegato con un argumento no propio de un extranjero, y del intercambio de acusaciones entre Areios y el acusador, legible en la otra sección de la columna 3 del papiro, centrada en la disputa de sus respectivas definiciones cívicas en la ciudad. De hecho, toda la terminología del argumento de Areios se focaliza en denunciar al nuevo acusado como extranjero, y así sucede finalmente. Pronuncia un argumento territorial exitoso y suficiente para invalidar la condición jurídica del Catégoros, un alegato que anticipa la resolución del juicio, porque Calígula declara ahora sí, oficialmente, la extranjería del Catégoros e invalida su defensa. Sea cual fuere la acusación original, que desconocemos, el demandante presentó en el comienzo del juicio, que vemos en la columna 3, el replanteamiento de Areios cambió la dirección del conflicto, el caso quedó cerrado y Calígula dictaminó la sentencia final. Ordenó que el acusador sea quemado. Si bien este castigo es sumamente desconcertante en relación con la naturaleza de la acusación, algunos investigadores concluyen que Calígula condenó al acusador probablemente porque transgredió el límite territorial que condicionaba su extranjería y le prohibía presentar un reclamo cívico ante el emperador. Semejante infracción decidió que Calígula, sin mayor razonamiento, eximiera a Areios de los cargos contra él presentados, impusiera una severa pena para quien había cometido un delito digno de muerte y escribiera una carta a la ciudad de Alejandría, que habría ocupado la sección final de la columna 3, donde surge el nombre de Isidoro, que vemos aquí, la causa o una causa, cuando Isidoro dijo, donde surge este nombre que habría sido una personalidad política bien conocida. Quienes estén familiarizados con los escritos históricos de Filón lo saben, una figura bien conocida en la década del 30. Isidoro habría sido un político influyente en su época, famoso por su manifiesta enemistad contra el prefecto romano Flaco y especialmente por su liderazgo frente al movimiento contrario a los judíos alejandrinos. Como representante de este movimiento, Isidoro es nombrado en el segundo papiro que mencioné en el inicio de mi exposición, Peoxi 8089, que registra una entrevista secreta de Isidoro y su compañero Dionisio con Flaco en el Serapeo en el comienzo del verano del 38, interpretado como una negociación para llevar adelante la entrega, persecución y asesinato de los judíos alejandrinos en el año 38. Aquí leemos: entonces vino Flaco al Serapeo después de ordenar que el negocio se haga en secreto. Isidoro también subió con Afrodisia y Dionisio, y luego de entrar en el interior del templo, Isidoro, se pierden las líneas, no uses la violencia contra Flaco, dice alguien, sino siéntate con los ancianos, que sería la Gerusía, posiblemente el Consejo de Ancianos de Judíos Alejandrinos, y sigue un diálogo. De hecho, el mismo Filón registra estos mismos nombres que nosotros vemos acá, el nombre de Isidoro y Dionisio, además de un tal Lampón, como antecedentes de la persecución del 38 en contra Flaco 18-21, a los que considera responsables de la conmoción y la violencia directa recibida por los judíos en el año 38.
Si bien es imposible probar este antecedente, llama la atención justamente y otra vez la coincidencia entre este antecedente propiamente y la promulgación de 3 edictos que pusieron en crisis a la comunidad judía en todos sus ámbitos. En palabras de Filón, los 3 edictos fueron: la eliminación de nuestra politeía, publicó un edicto refiriéndose a Flaco, por el cual nos declara extranjeros e inmigrantes, añadió un tercer decreto consistente en saquear a los judíos. Finalmente se expulsó de sus casas a los judíos de 4 distritos y solo los reunió en un solo lugar pequeñísimo, tal cual decíamos en el inicio de la exposición. Mediante la eliminación de la politeía, ¿a qué se está refiriendo Filón? Él mismo lo define. Dice que se puede entender como la anulación del derecho a practicar las costumbres ancestrales, y con esto las religiosas, y la anulación, por supuesto, de los derechos cívicos, reforzada con la declaración oficial como extranjeros e inmigrantes, con lo cual el movimiento griego contrario a los judíos de Alejandría habría obtenido nuevamente una gran victoria frente a la comunidad judía después del juicio del 37, que ya le había dado una primera victoria, ¿verdad? A partir de este momento, los judíos quedaron relegados a la categoría de extranjeros, proclamado oficialmente por el gobierno romano de Egipto. Todas las acciones subsiguientes no fueron más que implicaciones directas de este segundo edicto, que validaron el resultado obtenido en el censo del 33-34 y la aceptación de la extranjería de los judíos alejandrinos por parte de Calígula en el juicio del 37. Luego de declarar la extranjería de los judíos, Flaco publicó el tercer edicto, que les decía recién, que daba rienda suelta, como decíamos en el inicio de nuestra exposición, al saqueo y el hacinamiento de los judíos. Los detalles de la violencia sufrida por los judíos ya los expusimos. Todos los judíos fueron encerrados en una pequeña zona de la ciudad. Algunos llaman este acontecimiento como la posibilidad o un antecedente de lo que luego va a considerarse como el gueto, lo cual es sumamente anacrónico para la época. Cuando los judíos se vieron obligados por el hambre, habíamos dicho, y tenían que abandonar su zona para acercarse al mercado, para comprar alimentos, eran perseguidos y asesinados, sus bienes fueron robados, destruidos, y los miembros del Consejo de Ancianos que eran justamente quienes encabezaban eran la autoridad de la comunidad en aquel momento, fueron llevados atados con cadenas y en procesión hasta el teatro, donde fueron azotados frente a todos los espectadores que se agolpaban para mirar el espectáculo. Sin terminar este castigo, fueron enjuiciados. Flaco presidió un juicio formal contra ellos en el teatro. Los líderes judíos fueron puestos enfrente de un tribunal que leyó los motivos de su detención. Filón no dice cuáles habrían sido la naturaleza de esos cargos, pero la ocupación de los sectores de la ciudad afectados por el segundo edicto indicaría que habían hecho caso omiso de su condición de extranjeros. Como pueden notar, la situación de los judíos de Alejandría era desesperante. En este preciso momento, cuando los judíos vuelven a debatir su caso ante el Calígula, es en este preciso momento que justamente el preciso momento que da inicio al tratado Embajada Gallo de Filón, donde Filón relata que una delegación de 5 personas lideradas posiblemente por él llegó a Roma en el año 39-40. Los griegos, por su parte, no se quedaron, por supuesto, a esperar con los brazos cruzados, enviaron una contraembajada que habría estado encabezada por Apión, un político bastante singular y mejor conocido a partir de Contrapión de Josefo, donde se lo presenta como uno de los líderes más obstinados contra los judíos. También habría estado integrada por Isidoro y otros líderes griegos. Así la embajada judía y la embajada griega se encontraron otra vez en Roma para resolver la cuestión judía en un juicio presidido nuevamente por Calígula. De la misma manera que en el 37, antes del juicio, los delegados esperaron meses hasta que fueron recibidos por Calígula. Calígula los recibió, como se imaginarán, con sumo desprecio y con el ridículo y la burla de sus cortesanos.
Y en lugar de promover una audiencia basada en la investigación exhaustiva de los hechos acontecidos en el 38, permitiendo que ambas partes, por supuesto, griegos y judíos, hablaran en su turno exponiendo lo sucedido, se comportó como un completo tirano. Ni bien llegamos a su presencia, dice Filón, comprendimos por su apariencia y sus gestos que no estábamos ante un juez, sino ante un acusador, más hostil hacia nosotros que nuestros propios oponentes. Con este comportamiento, Calígula montó una escena dramática en contra de los judíos. Ordenó que abrieran todas las salas y examinó detalladamente una por una. Filón y el resto de su delegación fueron llevados a su presencia y mirándolo con reverencia lo saludaron como augusto emperador. La respuesta de Calígula fue tan llamativamente amable que Filón y los suyos temieron por su caso y, por supuesto, por sus vidas. En ese preciso momento de angustia e incertidumbre, con sarcasmo y sonrisa forzada, dijo Calígula: así que ustedes son los que odian a los judíos. Perdón, así que ustedes son los que odian a los dioses, las personas que no creen que yo sea un dios. Vaya, el resto del mundo ahora me reconoce como un dios, pero ustedes se niegan a pronunciar el título. Rápidamente, Isidoro, líder de la embajada griega, tomó la palabra y dijo: mi señor odiará a estos judíos aquí y al resto de sus compatriotas también, aún más cuando se entere de su mala voluntad y deslealtad hacia usted. Cuando todos los demás estaban ofreciendo sacrificios de gratitud por usted, los judíos se negaron al sacrificio. Cuando digo estos, también incluyo a todos los judíos. Estas palabras enardecieron a los judíos, que gritaron: Señor Calígula, estamos siendo difamados, hicimos sacrificios y hecatombes además, y no solo rociamos la sangre sobre el altar y llevamos la carne a casa para usarla en banquetes y alegrías como algunas personas normalmente hacen, sino que permitimos que toda la ofrenda fuera consumida en la llama sagrada. Y no solo una vez, sino ya 3 veces hemos hecho esto. La primera vez fue en su ascensión. La segunda fue en pedido de su recuperación de esa grave enfermedad de la que todo el mundo sufrió al mismo tiempo. Y la tercera fue en previsión de su victoria en Germania. Calígula repuso: está bien, concedo que esto es cierto. Han ofrecido sacrificios, sí, es verdad, pero fue a otro Dios, no a mí, aunque fuera en mi nombre. ¿De qué sirve eso? No han sacrificado por mí. Un temblor violento se apoderó de los judíos inmediatamente después de oír esta observación, que siguió a la anterior. Y mientras Calígula seguía hablando, recorría cada sala, inspeccionando los cuartos de hombres, los cuartos de mujeres, la planta baja, los pisos superiores, criticando y dando instrucciones de construcción y decoración en el medio del juicio. Filón y los demás judíos acompañaban el movimiento incesante de Calígula, mientras sus oponentes se burlaban y los criticaban como si fueran bufones en el escenario. De hecho, todo el asunto fue una verdadera farsa, asume Filón. Con el mismo giro que vimos en Pleyel 207 se produjo un cambio de roles. El juez terminó por asumir el papel de acusador y los acusadores asumieron el rol de un juez corrupto que mira la hostilidad y no los hechos del caso. Pasado unos minutos, Calígula les pregunta: ¿por qué no comen carne de cerdo? Antes de esta pregunta, sus oponentes volvieron a estallar en carcajadas para no dejar de demostrar que la pregunta de Calígula era ingeniosa y entretenida. Filón y sus compañeros contestan: diferentes personas tienen diferentes costumbres y tenemos prohibido usar algunas cosas, así como nuestros adversarios tienen prohibido usar otras. Calígula les volvió a preguntar: ahora me gustaría saber sobre qué derechos políticos me vienen a cuestionar. Cuando Filón y los suyos comenzaron a explicar, Calígula comprendió, dice Filón, que no merecían su desprecio, pero tampoco su atención. Mientras los judíos intentaban retomar el asunto que los preocupaba, Calígula entraba en otra sala y ordenaba que se colgaran unos cuadros bellísimos, originales. El resto del juicio continuó con este grado de maltrato. De esta manera, los derechos de los judíos fueron completamente destrozados. El resultado del juicio los dejó desesperados y exhaustos, y todo el tiempo no esperaban nada más que la muerte. Repentinamente Calígula se volvió más cortés y dijo: creo que estos hombres no son criminales, son locos.
al no creer que se me ha dado una naturaleza divina. Con esto los dejó marcharse. Filón y sus compañeros, ya para finalizar, sabían que debían retirarse y dejar de lado sus leyes, porque su insistencia solo habría causado sufrimientos a toda su comunidad. Estos pensamientos los llevaron a pensar en las demás circunstancias mucho más peligrosas que las padecidas durante el juicio sin veredicto aún. Se preguntaban, ¿qué decidiría Calígula? ¿Qué declararía? ¿Qué tipo de sentencia final pronunciaría? Así, sumergidos en estos pensamientos, la embajada quedó sin rumbo. Filón finaliza así no solo su relato sobre la causa judía, prometiendo una rectificación que habría ocupado el quinto libro histórico que mencionamos hace varios minutos. Filón termina así el relato de la primera y única vez que estuvo frente a Calígula, sin dejar dudas sobre el resultado de su famosa audiencia con el emperador. Los judíos perdieron el juicio ante Calígula. La misión de la embajada judía fue un completo fracaso. Los judíos habían perdido todo derecho a una residencia legal en Alejandría, quedando como extranjeros sin protección imperial después de 4 siglos. Y la gravedad de la situación aumentó con la orden de Calígula de que su estatua se erigiera en el templo de Jerusalén, que no llegó a su ejecución. Pues se imaginan, ¿no?, la reacción de los judíos si se hubiera cumplido esta orden. Toda la población judía del Imperio Romano se habría rebelado. Ante esta posibilidad, el emperador accedió finalmente a no erigir la estatua en Jerusalén, pero ordenó a cambio la erección de estatuas en todas las sinagogas de Judea. El fracaso de la reconciliación diplomática y la introducción de las imágenes de Calígula en las sinagogas parecían adelantar que la reacción a través de la lucha armada que se estaba gestando secretamente mientras Filón deliberaba en Roma era la única salida. Pero, nuevamente, algo cambió. Los sucesos que estaban previstos. El 24 de enero, del año 41, Calígula fue asesinado. Y el 25, Claudio fue proclamado en su lugar. Podemos suponer el colapso inmediato y completo de los impetuosos griegos alejandrinos cuando la noticia del asesinato de Calígula llegó a Alejandría. Este era el momento para que los judíos se vengaran. Los judíos de Alejandría se levantaron, de hecho en armas, finalmente, y atacaron a la población griega de la ciudad. Josefo es quien registra este evento en Antigüedades Judías, aunque no lo describe con todo detalle, pero podemos imaginar que la lucha fue probablemente feroz y tenaz, ya que provocó nuevamente la intervención militar. Las armas romanas pusieron fin a los disturbios y el conflicto entre griegos y judíos terminó por resolverse jurídicamente en el año 41 frente a Claudio. Claudio promulgó un edicto cuyas disposiciones aparecieron en su conocida Carta a los Alejandrinos conservada en el papiro Pellon 1912. Según esta carta, Claudio restableció los derechos religiosos que había anulado Flaco, pero no el derecho de residencia legal. Los judíos seguían siendo extranjeros. Los griegos alejandrinos habían ganado entonces, finalmente, y luego de varios años, su batalla. Los hechos violentos del 38 fueron seguidos por actos similares en el año 66 y en los años 116-117, lo que muestra el cambio fatal de condiciones que sufrió la comunidad judía luego del juicio ante Calígula de la embajada del año 37, de la persecución del 38, la declaración de extranjería por parte de Flaco y del segundo juicio ante Calígula en el año 39-40, cuando Filón se enfrentó a Calígula. Filón y las fuentes papirológicas conservadas y ubicadas en el mismo periodo histórico conjugan así 3 tiempos diferentes. Un pasado recordado como de seguridad cívica y social, un presente de opresión física y un futuro de silenciamiento y amenazado con dar fin a una situación de estabilidad cívica lograda durante siglos de esfuerzo comunitario. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Como siempre, ahora tenemos un espacio para preguntas. Pueden levantar la mano virtual o levantar la mano simplemente y yo les doy la palabra o avisarme por el chat, como les parezca.
Claudia D'Amico, tienes la palabra para preguntar. Gracias. Buenas tardes, Paola. Muchísimas gracias por esta conferencia que fue interesantísima, plagada de erudición, de datos que nos ayudan a construir un mundo. Así que te lo agradezco personalmente. Quería hacerte una pregunta por el término politeía, porque cuando lo leí rápidamente, antes de que lo pronunciaras y verle el acento, hubiera dicho politeia, y luego aclaraste que era una, o sea, la posibilidad de tener derechos a sus propias costumbres y un derecho también de ciudadanía, es decir, de no extranjería. Entendí Bien. eso. Y entonces mi pregunta puntual es si cuando Claudio en la carta de la carta a los alejandrinos restablece los derechos, restablece esto, la politeía. Bien. El término politeía es sumamente complejo en Filón porque recibe miles de acepciones diferentes y siempre resulta bastante complejo definirlo. Sin embargo, en el caso de Contraflaco, y gracias Claudia por la pregunta y también por tus palabras iniciales, son muy gratificantes también que estés escuchando hoy la conferencia. En el caso de Contraflaco, donde el término se inserta en un contexto histórico, jurídico bien preciso, es Filón quien nos da la respuesta. Y voy a leer justamente el parágrafo. Esta es yo por supuesto no traduje, no es mi traducción, si bien formo parte del equipo de traducción de las obras completas de Filón de Alejandría, traduje otros trabajos, pero esta es una traducción formidable de Sofía Torallas Tobar, una excelente investigadora española, quien tradujo en principio, pero se deduce directamente de las palabras en griego de Filón lo siguiente, en el parágrafo 53. Así pues, cuando consideró que este ataque contra las leyes iba por buen camino, confiscando las sinagogas sin dejar que ni el nombre subsistiera, de nuevo se dispuso a otra cosa, la eliminación de nuestra organización política, traduce Torallas Tobar, para que, cortando aquello sobre lo que está anclada nuestra existencia, para cortar aquello sobre la cual está anclada nuestra existencia, que serían las costumbres ancestrales y la participación en los derechos civiles, cívicos, y con esto estaría traduciendo prácticamente el término politeía. Ahora, justamente, al ser el término politeía un término tan complejo, el uso que le está dando acá Filón en particular, hace referencia justamente a los derechos cívicos. Bien, esto por un lado. Por otro lado, debemos discriminar, ¿sí?, sobre la base de los antecedentes históricos, jurídicos con los cuales contamos, si los judíos eran considerados ciudadanos. En un trabajo que publiqué en el 2015 aproximadamente, justamente mis argumentos iban en contra de esta postura. En ningún momento se habla de los judíos como ciudadanos. Se habla de los judíos con derechos cívicos, que es distinto. ¿Por qué? Porque el derecho cívico los habilitaba para tener, por ejemplo, el famoso derecho de residencia legal, pero no para tener los mismos derechos que tenían los griegos, por ejemplo, ¿sí?, los griegos de Alejandría o los romanos. En esto, los judíos estaban en un nivel superior a los egipcios nativos, pero inferior a los griegos y a los romanos, ¿sí? En ningún momento, al menos de lo que tengo investigado hasta el momento, en ningún lugar de la obra de Filón de Alejandría se nombra la posibilidad de que los judíos tuviesen ciudadanía. Se habla, sí, de derechos cívicos, y con esto podemos entender el término politeía. De hecho, el término politeía, algunos autores también lo interpretan como que en este momento, Flaco, lo que está aboliendo en realidad es la gerusía. Ustedes saben que la gerusía fue puesta en el lugar de gobierno de la comunidad judía de Alejandría a principios del siglo I después de Cristo. ¿Sí? Para algunos investigadores,
podría ser interpretada esa politeía como la abolición o la destrucción completa de la guerusía, teniendo en cuenta que uno de los sectores más afectados por el decreto de extranjería fueron justamente los miembros de la guerusía, y leí en una parte que justamente estos miembros habían sido encadenados, llevados en procesión por el medio de toda la ciudad hasta el teatro, azotados, pero no todos los miembros de la guerusía, aquellos que se habían rehusado a aceptar los decretos promulgados por Flaco, y que habían permanecido en sus casas, negándose a dejar su hogar, pese a que tenían una orden directa, y los mismos militares romanos estaban justamente evacuando todos esos sectores. Ellos se rehusaron, entonces posiblemente esos fueron, pero no podemos interpretar quizás el término politeía dentro de esos términos, porque no lo está diciendo Filón. Filón está diciendo justamente, y lo define, el problema está en que lo define inmediatamente, dice la eliminación de nuestros derechos ancestrales y de nuestros derechos cívicos. Todo eso formaba parte de lo que él puede llegar a considerar politeía, ¿sí? Incluidos sus derechos cívicos sus derechos religiosos que estaban incluidos dentro de los derechos cívicos, porque recordemos que puede estar hablando acerca de la supresión del politeuma, no lo dice. Puede estar hablando acerca de la supresión del politeuma, porque recordemos que el politeuma es un cuerpo cívico que en el momento que recibe el aval de los gobernantes de turno, ¿sí?, implica que ese politeuma puede llevar a cabo sus propios derechos religiosos sin participar, por ejemplo, de las prácticas religiosas de la ciudad que los albergaba. ¿Sí? Puede estar hablando del politeuma porque politeía la está definiendo Filón con ambas acepciones, ¿no? Como costumbres ancestrales y a su vez como derechos cívicos. Pero en el segundo decreto, en la promulgación del edicto que declara a los judíos como extranjeros e inmigrantes, que no es lo mismo, ¿sí? Filón, ustedes saben, era un experto en retórica. Su retórica, por supuesto, fundada sobre una paideía griega exquisita, no está utilizando esos términos, por más que puedan considerarse como sinónimos, de una manera igualitaria, ¿no? Se los está considerando extranjeros e inmigrantes, está reforzando esa idea de extranjería que, o casualidad, viene en directa conexión con este papiro que les nombraba con anterioridad, sobre el cual estuve leyendo bastante porque es un antecedente de suma importancia para conocer las razones de la embajada a Gallo. Justamente coincide con ese antecedente del juicio que lleva al incineramiento, a la muerte por fuego, ¿no?, del defensor posiblemente de la embajada judía. Bien, no sé si con esto respondo. Okay. Muchas gracias. No, a vos, Claudia. ¿Hago una pregunta? Paola, vos mencionaste el contrapión de Flavio Josefo, y bueno, si nos querés contar algunas analogías, me parece muy interesante, ¿no? Las dos piezas. Sí, partiendo de la base que contra un egipcio, Josefo, ¿no? Alejandrino egipcio, ¿no? Josefo me queda bastante alejado, ¿no? No. En el tiempo de Filón, que no soy para nada experta en Josefo ni cercanamente. Contra Apión, el problema de Josefo es que Josefo cuenta acerca de un momento que no es contemporáneo para él, ¿no? Donde involucra a una figura que habría sido, no quiero usar el término antisemita, antijudía, porque son absolutamente anacrónicos para el momento, y tampoco puede considerarse que estos líderes contrarios a los judíos eran antisemitas o antijudíos, teniendo en cuenta la definición precisa que se le ha dado a estos términos a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, que son términos justamente que se acuñan en esta época. Entonces, estos líderes contrarios a los judíos, ¿sí?, como en el caso de Apión, que tampoco se sabe si habría participado de la embajada, esto es un dato muy posterior que lo da Josefo, lo reafirma con posterioridad posiblemente Eusebio, y es algo muy notorio que posteriormente en la literatura siríaca, por ejemplo, se los vuelve a nombrar,
¿no? Y se vuelve a nombrar a Apión y demás, es decir, se ha transmitido una información mediada por Josefo y Eusebio, cuya certeza, que la podemos buscar en Filón, en Embajada Gallo, no la tenemos. Entonces, cuando Josefo habla de Apión, lo habla en estos términos, en un momento muy alejado del momento de los sucesos en los cuales, de los sucesos que habían sucedido o que ocurrieron a fines del siglo, de la década del 30, está hablando de un Apión que establece toda los antecedentes, ¿no?, anteriores a los argumentos de Apión, basado justamente en que ya en el siglo III, II a.C., habrían comenzado los argumentos contrarios a los judíos, y da una serie de otros autores anteriores a Apión muy interesantes que hablan acerca de la historia de los egipcios. Maneto, ¿no? Manetón, sí, exacto, entre otros. Muy interesante para conocer justamente, porque ¿dónde está la raíz, ¿no?, de este pensamiento contrario a los judíos? ¿Dónde se inserta? Según algunos autores, esa raíz es en principio literaria y se la considera de tipo pasiva. Según otros autores, esa raíz surge justamente con la llegada de los romanos en el año 30 a.C., en el momento en que los judíos deciden enlistarse con las tropas romanas en contra de los ptolomeos, y con esto también en contra posiblemente podríamos suponer, de los macedonios, de los griegos. ¿Sí? Entonces tenemos una raíz literaria de tipo pasiva y una raíz más de tipo militar, ¿no?, activa, que se da a partir del 30 a.C. en adelante, cuando las cuestiones se empiezan a exacerbar y los griegos comienzan a decir, bueno, muchachos, a ver, nosotros tenemos mayores y merecemos un lugar superior a los judíos, porque nosotros pertenecemos de hecho, bueno, Alejandría, ustedes saben cuál fue todo su proceso de colonización y de surgimiento, por los cuales los griegos se creían con un derecho muy superior a los judíos. En el momento en que tanto los ptolomeos como los romanos dicen que tanto los griegos como los judíos tienen derechos cívicos, ¿sí?, ahí se comienza a generar un problema que se extiende hasta la Embajada Gallo y que termina silenciándose prácticamente, porque no tenemos otras voces que nos cuenten, excepto Filón, qué sucede después. Hay papiros posteriores, ¿sí? Entonces, cuando leemos a Apión, o lo que dice Josefo sobre Apión, es una reconstrucción que está haciendo Josefo desde un lugar totalmente alejado del momento en el cual ocurrieron los hechos, ¿verdad? Y a partir de una recolección de testimonios o lecturas que él mismo ha hecho. ¿Sí? Ese Apión es absolutamente contrario a los judíos, ¿no? Él construye una figura representativa por antonomasia de la causa contraria a los judíos a fines de la década del 30. Sin embargo, en el mismo Filón, los papiros ponen como figura central del movimiento contrario a los judíos en esa época, primero a Isidoro, luego a Dionisio y luego a Lampón, pero es Isidoro el que aparece en prácticamente todos los papiros. Entonces, es difícil, digamos, la lectura. De hecho, la Embajada Gallo, en un formidable estudio publicado por Niehoff en el año 2018 y republicado en inglés y republicado en alemán en el año 2019, Niehoff incluso pone en tela de duda, en tela de juicio lo que está diciendo Filón. Dice, bueno, a ver, ¿la Embajada Gallo sucedió? Porque de hecho, si nosotros leemos la Embajada Gallo, todo es teatral. Entonces adjudica esta enorme obra que termina siendo, y con gran valor histórico y literario que hace Filón, lo atribuye a una gran invención de Filón también. Porque dice, bueno, Filón fue un gran lector, ¿no?, del teatro griego, por ejemplo. Fue un gran lector de los griegos. ¿Por qué desde un inicio nosotros leemos, por ejemplo, y les voy a leer para que entiendan sobre lo que estoy hablando,
Dice, hasta cierto punto nosotros los ancianos aún somos niños. En nuestros cuerpos hemos envejecido por el paso del tiempo, pero en nuestras almas, por la insensibilidad, somos enteramente como bebés. Cuando creemos que lo más inestable, la suerte, es inamovible, y lo más firme, la naturaleza, es lo más inseguro. Pues como en los juegos de dados, trastocando, cambiamos las cosas, creyendo que las cosas debidas al azar son más estables que las de la naturaleza, y a su vez las de la naturaleza son más inseguras que las del azar. Y la causa de esto es que juzgamos las cosas presentes sin prevenir las cosas futuras, utilizando la percepción engañosa en lugar de la inteligencia exacta. Pues mientras que con los ojos se perciben las cosas que están a la vista y en las manos, llega hasta las cosas invisibles y futuras el razonamiento, cuya vista más aguda que la del cuerpo a través de los ojos, la cegamos, unos anegándola con el vino y la comida hasta la saciedad, otros con el mayor de los males, la ignorancia. El mismo Filón, ya desde un inicio, está dejando, y continuamente se alude a esta cuestión, fíjense, dice hacia el final, en la parte del juicio, ¿no?, que es justamente sobre la cual me centré en esta conferencia, parecía todo montado como en un escenario teatral. Calígula, entrando en los distintos pabellones, en las distintas salas, decía qué dejar o qué sacar de las construcciones que se estaban haciendo en ese momento. Y cada tanto nos atendía a nosotros. Pero él no dejaba de prestar atención y describe todo el escenario, lo recorre como si fuese un escenario, justamente, de teatro, ¿no? Entonces, los papiros no dejan lugar a dudas sobre, especialmente Peyel 207, el Peoxy 1089 se lo considera, para algunos autores, se lo considera literario, ¿no?, como una invención literaria que remite a estos hechos en el pasado. Pero Peyel 207 da muestras certeras de que una embajada habría partido, ¿no?, para entrevistarse en un momento y pedir una audiencia con Tiberio en aquel momento, y Calígula termina asumiendo el lugar de Tiberio, ¿no? Pero si no tuviésemos esas fuentes, nos quedaríamos solamente con el relato histórico, teológico de Filón. Y no tenemos otras fuentes sobre las cuales asentarnos para buscar información acerca de qué sucedió con una de las comunidades judías, o la comunidad judía más importante de Egipto, entre los siglos 3 a.C. al 1 después de Cristo, porque ya en el siglo 2 perdemos prácticamente rastros de esta comunidad. Entonces, asentar esta información filónica sobre papiros, o sobre al menos documentos, epigrafías propias de la época, es fundamental para conocer qué hay de cierto y qué no hay de cierto en las palabras de Filón. Gracias, Paola. Muchas gracias. Pablo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una intervención, opinión? Sí, yo tenía una pregunta muy breve. Sí. Después de esta exposición tan interesantísima, ¿no? Y es, ¿a quién se dirige el autor al escribir esto? Es decir, ¿se dirige a sus compatriotas de Alejandría? ¿Se dirige a los propios romanos? Y eso me gustaría saber tu opinión. El público de Filón en todos sus tratados, pero el público de Filón en los tratados históricos fundamentalmente es bastante complejo de determinar. ¿Por qué? Porque Filón, en estos tratados históricos, especialmente en Embajada Gallo, había permanecido un tiempo en Roma. Se supone al menos un año en Roma. Esto, para algunos autores, por ejemplo Niehoff, que defiende esta postura, implicaría que
Filón habría tenido el tiempo suficiente para adquirir conocimiento jurídico y a su vez para conocer cuál era el pensamiento de los romanos en propia tierra, bueno, en el lugar, en la metrópolis por antonomasia, ¿no? Representativa de esto. Entonces, ¿a quién se dirige Filón cuando escribe? Tendríamos que conocer también qué tipo de literatura o qué tipo de textos estaban acostumbrados a leer los judíos helenizados de aquel momento, ¿sí? Sobre los cuales prácticamente no tenemos registro. Entonces, ¿a quién se dirige Filón? Se está dirigiendo a un público que conoce cuál era el manejo de la corte imperial, que conoce cuál era el ámbito en el cual se desarrolla el juicio, porque de hecho, tal como les leí, pero de la misma manera ustedes pueden hacerlo si logran en algún momento leer esta exquisita obra que es Embajada Gallo, ustedes perciben claramente que él describe ese ámbito de una manera tan detallada, ¿sí?, que solamente podría haber sido conocido por los propios romanos. Entonces, digo, ¿con quién está tratando de identificarse Filón en este escrito? Yo no me atrevería a dar una respuesta porque no existe en principio y porque no existe un consenso que me avale en esto de parte de los investigadores e investigadoras fundamentalmente que han llevado a cabo este tipo de desarrollo, ¿no? de investigación. No existe un consenso. Lamentablemente no. Sin embargo, sí es verdad que todos los datos que da Filón remiten más a un contexto romano que a un contexto propiamente que al contexto de los judíos, ¿no? Que habían quedado y a los que ellos estaban representando en Roma, que al contexto de esos judíos que habían quedado en Alejandría, ¿no? Porque si bien también para esos alejandrinos judíos hubiese sido absolutamente meritorio que Filón les diga, bueno, fuimos a tal lugar, estaba dispuesto de tal manera, Calígula se presentó de esta o de otra forma, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es el público romano el que se iba a sentir inmediatamente identificado con lo que él estaba diciendo. Más que nada con esta representación de un Calígula con intenciones de deificación. ¿Quiénes estaban sufriendo con mayor terror este propósito del joven Calígula, que lo lleva también a su repentina muerte, ¿no? Posiblemente. ¿Quiénes estaban sufriendo? Su propio entorno. Los judíos lo sufrieron a causa de, bueno, todos estos disturbios que se levantaron, que habrían tenido en principio como promotor o quien habría avalado habría sido el propio Flaco, ¿verdad? Pero Flaco también por miedo a Calígula, ¿no? Justamente porque, ¿por qué por miedo a Calígula? Porque los judíos se negaban a identificarlo como Dios, a rendirle ofrendas, a decir, bueno, sí, Calígula es nuestro Dios. No solamente un dios, eran varios dioses en uno, porque su deificación tenía una base helénica, ¿no? Él se identificaba con varios dioses al mismo tiempo, incluido Dionisio, o Dioniso, Baco, para los latinos. Entonces es bastante complejo, porque a su vez el vocabulario que utiliza también remite a ese ámbito jurídico del cual procede, ¿no? En el cual había estado inserto él. Y ese tiempo que tiene de espera lo pudo haber llevado al estudio, no solamente de la idiosincrasia de los romanos, sino también de, bueno, la documentación que luego le pudo haber dado pie para justamente relatar el juicio, ¿no?, ante Calígula. El juicio presidido por Calígula como juez y luego como acusador. No sé si con esto respondo, Luis, a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, es muy interesante ver, luego también estaba pensando en los autores posteriores, ¿no? En Flavio Josefo, es decir, ¿habría algún tipo de público romano más bien estoico con cierta idea de humanidad en aquella época o eso ya, es decir, quedó siempre como algo para una minoría, un escrito de autodefensa de alguna manera? Es lo único que le doy vueltas. Posterior a la persecución, inmediatamente posterior a la persecución del 38, según dice Jericover y Fuchs en el corpus papirológico judío, inmediatamente posterior, en el volumen 1 del año 1957, inmediatamente posterior a la persecución, dos reacciones fueron posibles
¿no?, ante semejante persecuta y asesinato feroz. Una fue el levantamiento armado y otra fue la reconciliación diplomática. El levantamiento armado, Cherikover lo atribuye directamente a las clases no aristocráticas, a las clases que no estaban en una posición con mayores privilegios que los judíos de clase baja. Se lo atribuye entonces a ese levantamiento armado, habría sido ideado por gente que no tenía los mismos privilegios que podría haber llegado a tener Filón y su familia, que ustedes saben que gran parte de la familia de Filón, o al menos uno de sus integrantes, tenía una posición política muy encumbrada, una posición política romana. Filón opta, como representante de esa clase privilegiada, por la reconciliación diplomática, porque tampoco estaban dispuestos a perder de manera absoluta la relación que los unía con los griegos. Él quería llegar a un punto de encuentro, a un punto de reconciliación. La embajada fue un fracaso, ya lo sabemos, pero su intención era la reconciliación, ¿sí? Y esto es muy interesante, porque con Flavio Josefo nosotros tenemos una postura bastante parecida. Josefo también busca ganar el beneplácito de los romanos, ¿sí? Entonces, en esta lectura, ¿no?, de judíos helenizados, de una clase privilegiada, que necesitaban continuamente estar apoyados por la clase gobernante romana para poder mantener esos privilegios, que a su vez les permitía abogar por los privilegios de su propia comunidad, ¿sí?, porque Filón nunca se olvida de su comunidad. Bueno, ¿a qué público se están dirigiendo? ¿Por quién están luchando? ¿A quién les están diciendo? Bueno, nosotros somos buenos, nosotros solamente queremos practicar nuestra religión libremente y queremos quedarnos en este lugar porque nacimos acá y lo consideramos ya propio. Y para eso necesitamos un derecho de residencia. De lo contrario, vamos a ser perseguidos de por vida, que de hecho es lo que justamente sucedió, ¿no? Entonces, Josefo le está hablando quizás a un público romano, ¿no? Niejov habla de esta cuestión estoica, sobre la cual yo no voy a indagar porque no es un área en el cual pueda hablar libremente y con fundamentos conscientes, pero Niejov habla justamente de esta postura. Ella habla acerca de una preparación estoica, al menos en términos lingüísticos, de parte de Filón, y bueno, sobre Josefo no hace referencia a Niejov en esta obra que les estoy diciendo, pero bueno, en Josefo tenemos también esta posible preparación, esa paideia tan admirada por los romanos, ¿no? Porque los romanos, ustedes saben bien que todo lo que era cultura griega era muy bien recibido por ellos. Bueno, ella alude a esta cuestión. Desconozco las conexiones de Josefo con los estoicos, pero Niejov sí habla de las posibles conexiones y de cierta estructura argumentativa posiblemente adquirida a partir de sus lecturas en Roma, o con anterioridad también, ¿no? Porque ya tenemos léxico al menos estoico en los comentarios alegóricos y demás de Filón por parte de nuestro autor. Dos preguntas, Paola, que justo sí, mientras hablabas. La primera es si esta cuestión que fue óbice de un debate entre Momigliano y Vidal-Naquet, en el caso de Josefo, sobre la lealtad de Josefo, o esto que vos decías que finalmente no se sabe, digamos, abogado de quién era ante quién, digamos, ¿no? O un abogado que no está muy claro, la anfibología de no saber para qué lado trabaja, digamos, ¿no? La cuestión famosa del tránsfuga, ¿no?, que discute Momigliano, según recuerdo, y Vidal-Naquet. Ocurre también en Filón, que no lo sé, por esto que vos decías, estas élites cultivadas judías que tienen una relación complicada entre los dos mundos, digamos, ¿no? Ocurre lo mismo en Filón que con Josefo, que se discute el grado de lealtad, de traición, etcétera, etcétera. Esta discusión nosotros la podemos ver en los tratados históricos.
Sin embargo, yo no la veo tan clara como la estás describiendo vos, Pablo. En Filón, como representante justamente de esta clase más privilegiada, podríamos llamarlo de esta forma, no quiero utilizar términos clasistas, pero bueno, para que nos entendamos todos y todas, en Filón se nota una necesidad permanente de lealtad hacia los romanos. Tanto por ejemplo, ahora que estoy recordando, ¿no? Hay una lealtad permanente hacia los romanos. Sí, se nota por qué. Porque él habla maravillas de Augusto. Por ejemplo, no recuerdo en este momento el pasaje preciso de la vida de Moisés, no recuerdo tampoco el libro preciso, pero él habla maravillas de Augusto. Augusto es considerado como su benefactor por antonomasia. Habla maravillas de Tiberio como su sucesor. Maravillas. Hay analogías entonces con Josefo en este punto. Posiblemente. Desconozco las lecturas de Josefo por lo que me estás mencionando, pero al menos de lo que he podido leer acerca de Filón en la vida de Moisés, en contra Flaco, que dice justamente, bueno, a ver, muchachos, justamente Augusto, no le vamos a echar tierra a Augusto, porque justamente es el que mantuvo el aval de nuestro politeuma, pero no solamente eso, sino que determinó que la Gerucía ocupara el lugar supremo en la administración de nuestra comunidad. En el mismo momento que está diciendo, pero abolió el cargo del etnarca, pero no dice algo contrario a esto. No lo dice con disgusto, ¿sí? No hay una crítica hacia la decisión de Augusto, de aquella decisión de Augusto. El mismo Filón vivía en ese momento. No hay por lo cual él está como siendo eco de aquello que del sector que estaba representando, pensaba, de alguna manera, ¿no? Y vos hiciste referencia a un ascendente estoico, ¿no? Fuerte en el pensamiento de Filón. ¿Puede haber alguna conexión con la idea de ciudadanía universal? Bueno, eso es en los tratados filosóficos propiamente de los comentarios alegóricos, ¿sí? Esta cuestión más de ciudadanía universal o de cosmopolitismo, que no es mi área en absoluto, sino que le corresponde a Laura Pérez, que ella sí lo trabajó, que es parte de nuestro equipo de investigación. Ella lo ha trabajado ampliamente, y si no recuerdo mal, porque mis fuertes no son justamente los comentarios alegóricos, si no recuerdo mal, en uno de los tratados justamente de Filón, en especial la creación del mundo según Moisés, él habla acerca de este cosmopolitismo de una manera, este cosmopolitismo, ¿a qué se está refiriendo, ¿no? Filón con este cosmopolitismo? Igualmente, la cuestión de los estoicos, y esto lo nombro porque me parece muy interesante, cuando hicimos el primer congreso sobre Filón de Alejandría el año pasado, que tuvimos la gran oportunidad y honor de escuchar a Carlos Levi, ¿no? que nos habló bastante sobre el silencio en Filón de Alejandría, y luego también Marta Leso, que es nuestra madre, junto con José Pablo Martín en nuestros estudios filónicos. Ellos hablan acerca de la imposibilidad, y esto lo dice Levi, ¿no? La conferencia está en nuestra página de YouTube, la imposibilidad de sistematizar el pensamiento de Filón. Decir que el pensamiento de Filón en algún aspecto es estoico es meterlo en un sistema, en ese sistema que le estaría dando los elementos suficientes para razonar en función de. Se habla acerca de Filón, usa palabras que tienen raigambre estoica, pero el pensamiento de Filón está más cercano a lo platónico que a lo estoico. Está más cercano a ni siquiera a lo aristotélico, ¿no? Esta continua puja que se establece entre lo estoico, lo aristotélico y Platón en Filón. Bueno, Runia tiene un estudio espléndido en relación con la influencia del Timeo en los escritos de Filón, el Timeo de Platón, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir
podemos sistematizar el pensamiento de Filón. ¿Se puede sistematizar el pensamiento de Filón? Un pensamiento que toma elementos lingüísticos y de conocimiento, ¿no? Procedentes de distintas líneas filosóficas que llegaban a él como helenizado, ¿no? Bueno, estos grandes autores, tanto José Pablo Martín, como Marta Leso, como Carlos Leví, justamente hablan acerca de la imposibilidad de sistematizar el pensamiento de Filón y también la imposibilidad de decir, esto es estoico. Sí se habla de una terminología estoica. ¿Sí? Por ejemplo, que ustedes sabrán mucho mejor que yo, pero no se puede decir que el pensamiento de Filón en tal o cual lugar es estoico propiamente. Sin embargo, vuelvo a repetir, Niehoff, que es uno de los últimos estudios, de los más avanzados y más completos, que habla sobre la biografía de Filón, remite continuamente a esta posibilidad de un pensamiento estoico en Filón, ¿sí? Habría que hacer un estudio mucho más, que existen, ¿no? Pero bueno, un estudio mucho más pormenorizado para dar una respuesta más exacta. Pero insisto que la sistematización del pensamiento de Filón es bastante compleja para abiertamente decir, bueno, puede tener una correspondencia amplia con. No sé si respondo con esto, Pablo, a tu pregunta. Sí, yo en realidad lo que hablaba era el tema de la ciudadanía, ¿no? El avance progresivo, ese aspecto en el pensamiento, en el ascendente estoico, y sobre todo por linkeándolo con estas querellas que vos mencionabas, ¿no? Cómo va avanzando el tema de una ciudadanía pensada. Por eso me pareció muy interesante todo lo que hoy planteaste. Sí, la idea del cosmopolitismo, como les decía recién, en Creación del Mundo según Moisés, me parece que es uno de los tratados más interesantes en este aspecto, y de hecho sobre la inserción de la idea de cosmopolitismo, ¿no? Porque son dos términos en uno, como casi neologismo, a partir del pensamiento de Filón o de este mismo tratado. Bueno, no queremos abusar más de tu tiempo, Paola. Si queda alguna pregunta más, bueno, la verdad que hemos aprendido muchísimo hoy. Acá en el chat Claudia agrega que el término está en el capítulo 1 de la creación del mundo. Así que bueno, fantástico este diálogo. La verdad que agradezco todos los comentarios no sé si quedan luego en la grabación, que me gustaría leer más detenidamente. Agradezco a todos quienes se han hecho un lugar un domingo a la hora de la siesta, a la tarde en la provincia. No sé si sucede esto también en Buenos Aires, somos bastante de dormir la siesta, por lo cual quienes estén despiertos en este momento escuchando, sinceramente es un gran honor que puedan estar. Nos mantuviste en un estado de dichosa vigilia, no te preocupes. Me disculpo por la cantidad de datos, pero no de otra manera se podía explicar esa embajada a Gallo. No de otra manera, porque si no estaríamos obviando información y dando solamente por cierto aquello que dice Filón, cuando, rastrear un poco más de información siempre es muy importante para conocer qué sucedió realmente, que tampoco llegamos a conocerlo, ¿no? Pero bueno, les agradezco sinceramente que estén en este momento y que hayan estado durante toda la conferencia, y a vos, Pablo, y a todo tu fenomenal equipo, Alejandro, que es quien se estuvo comunicando para las cuestiones logísticas, y Pablo, que ha estado continuamente también, lo conozco de otros ámbitos. Muchas gracias por este lugar y esta oportunidad. Bueno, en nombre de la cátedra, Paola, y en el de todos los asistentes, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a ustedes, Pablo. Gracias, querida Paola.